Hace unos días me encontré con este framework para Ruby que nos permite construir aplicaciones nativas GUI. Esto significa que nos permite construir aplicaciones de interfaz gráfica de forma nativa. Y lo interesante es que esto también es multiplataforma, o sea que podríamos utilizar el mismo código tanto para Mac, Windows o Linux. Y dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos, vamos a estar utilizando los elementos nativos de ese sistema operativo. Por ejemplo, como en Mac, estamos utilizando los estilos de Mac, lo mismo para Windows y para Linux. Este framework tiene múltiples versiones, pero en este caso vamos a utilizar libUI, porque los requerimientos simplemente son tener Ruby instalado, estándar Ruby. Pero existen versiones que nos permiten utilizar JRuby, que es Ruby sobre la Java Virtual Machine, y otras librerías más. Para este en concreto, que es libUI, para esta versión lo único que tenemos que hacer es tener Ruby instalado e instalar la gema correspondiente. Aquí tenemos el ejemplo más básico. En Glimmer tenemos lo que se le conoce como widgets o componentes. Estos widgets son elementos que nos permiten construir nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, llamamos a window, le pasamos como parámetro el título de la ventana y estamos utilizando el método show para desplegar la ventana. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo donde ya a la ventana le pasamos más parámetros. Estamos pasando como primer parámetro el título, el segundo y tercer parámetro el ancho y largo de la ventana. Y en este caso también estamos pasando un bloque a window. Y dentro de este bloque podemos agregar distintos widgets o componentes para generar nuestra aplicación. Es algo muy intuitivo en realidad. Algo interesante que debemos mencionar aquí es que estamos utilizando llaves en lugar de do-end para el bloque. Y esto es algo relacionado con las reglas de estilo de Glimmer, que nos sugiere utilizar llaves ya que estamos utilizando un paradigma declarativo y no imperativo, como si lo estamos haciendo dentro de este método onClicked. Este método onClicked tiene el prefijo on-bajo. Todos los métodos en Glimmer que empiezan con este prefijo significa que son listeners. Están a la escucha de un evento y en este caso está a la escucha del evento click. Y cuando hacemos clic sobre este botón vamos a ejecutar lo que hay aquí adentro. En este caso simplemente estamos mostrando una alerta, como vemos aquí en el ejemplo. Este es un ejemplo un poco más realista de donde podríamos ver una verdadera implementación de una aplicación real. En este caso tenemos un formulario donde podemos guardar contactos, filtrarlos, ver la lista de los contactos y editarlos aquí mismo. La forma de implementar esto en Glimmer es extremadamente sencillo gracias a su data binding, que creo yo es donde yace la mayor parte de la magia de este framework. Este data binding básicamente puede ser unidireccional o bidireccional. Por ejemplo, en este caso tenemos nuestra clase formTable donde tenemos una estructura contacto, estamos incluyendo Glimmer, tenemos algunos atributos aquí, los contactos que ya podemos asumir que es la lista de los contactos que estamos viendo aquí, algunos campos que son los campos que vamos a utilizar para generar un nuevo contacto y un atributo para filtrado. Y aquí es donde está pasando la mayor parte del programa, en este método launch, que es básicamente el método donde estamos definiendo todo y estamos abriendo la ventana utilizando el método de show. Entonces declaramos nuestra ventana, algo de estilos, en este caso un margen para que los elementos no estén tocando los bordes de la ventana. Aquí tenemos un vertical box, también existe el horizontal box y el grid box. Estas son formas de desplegar los elementos. Vertical box va a desplegar todo de forma vertical, horizontal box de forma horizontal, grid en forma de grid. Entonces aquí tenemos un formulario y dentro de esto tenemos por ejemplo un entry que sería como un input en el cual podemos escribir. Este widget entry tiene un label, en este caso es name, y un text que sería el valor que va a tener esa entrada. Y aquí estamos haciendo un data binding bidireccional. ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos creando una relación entre este entry, el valor de este entry, con nuestro atributo name que estamos declarando aquí. Cuando yo cambie el valor
dentro de este entry, el valor de name se va a ver actualizado automáticamente. Y cuando haga programáticamente en otra parte del programa cambie el valor de name, se va a cambiar automáticamente en entry. Y la notación especial que tenemos para hacer esto es este símbolo de aquí que representa la bidireccionalidad. Y luego pasamos en este caso un arreglo de dos elementos. El primero es la instancia con la que estamos trabajando y el segundo es el método de esa instancia con la que estamos haciendo la relación. Pero también podríamos hablar de una relación unidireccional en el caso de que solo queramos hacer lectura, actualizar el valor de ese atributo, pero no podemos actualizarlo desde ahí hacia el otro lado. Y en ese caso simplemente utilizaríamos menor que igual, sin el mayor que. Bueno, esto es algo realmente súper intuitivo de utilizar y se me ocurrió que qué mejor ejemplo que hacer algo, construir algo desde cero básicamente. Creo que algo muy interesante de este framework es que nos ayudaría a construir interfaces gráficas para aplicaciones que necesitamos hacer muy rápidamente y de forma muy estable de cierta forma. Por ejemplo, muchas veces necesitamos hacer aplicaciones para manejar una base de datos, para administrar cierto flujo de trabajo que es muy repetitivo. Podemos englobar todo esto en una aplicación súper sencilla y tener una interfaz gráfica muy amigable que nos permita hacer este trabajo. Se me ocurre que podemos hacer un navegador de archivos. No sé qué tan complejo podamos hacerlo, pero vamos a intentar hacer algo interesante. Ok, lo primero que debemos hacer es incluir la gema de Glimmer. Creamos una clase File Manager e incluimos Glimmer. Aquí podríamos generar el método. No tiene que ser necesariamente este nombre, es simplemente por falta de creatividad y en los ejemplos estuvieron utilizando este nombre, entonces voy a utilizar este, pero podría ser cualquier otro nombre. Y aquí es donde vamos a generar nuestra ventana. Pasamos como primer parámetro el título de la ventana, un emoji. Podríamos pasar el tamaño de la ventana, en este caso pues es opcional, entonces lo voy a omitir. Y pasamos un bloque, que es donde vamos a incluir todo lo que necesitamos para esa ventana. Y al mismo tiempo vamos a finalizar abriendo la ventana. Show. Ok, lo primero que quiero hacer es agregar los márgenes. Y después de esto podríamos incluir un label donde estemos enseñando cuál es la ruta actual en la que nos encontramos. Entonces para esto vamos a hacer, y aquí dentro del label vamos a pasar text. En este caso vamos a poner este símbolo que representa el directorio home. Bien, vamos a ver cómo se ve esto hasta ahora. Vamos a ejecutar el programa con Ruby main RB. Y sí, bueno, no está pasando nada porque lo que debemos hacer ahora es, tengo que generar una instancia de esta clase y llamar a nuestro método launch. Y aquí lo tenemos nuestra ventana con nuestro título, los márgenes y el label. Ahora este valor simplemente lo estamos generando aquí. En realidad queremos obtenerlo de forma más realista. Entonces para esto vamos a agregar un atributo que va a ser nuestro PWD, que vamos a estar utilizando para mostrar cuál es la ruta actual en la que nos encontramos, o el directorio actual. Y vamos a inicializar ese valor dentro de nuestro constructor. Ok, en este caso vamos a inicializar el valor de PWD. Podríamos obtener la ruta actual del sistema utilizando PWD, que es el comando que nos permite ver en qué ruta nos encontramos actualmente. Por ejemplo, si venimos aquí, hacemos PWD, obtenemos cuál es la ruta en la que nos encontramos actualmente. Entonces, en este caso, mediante estas comillas invertidas, esto me permite ejecutar un comando en el sistema y obtener el resultado, lo cual sería diferente a que si usamos el comando system. En este caso,
el comando que ponga aquí, si uso pwd, esto va a ejecutar el comando, pero no va a retornar nada. Entonces nosotros sí queremos retornar el valor. Ok, con esto estamos obteniendo del sistema cuál es la ruta actual y le estamos guardando en nuestro atributo pwd. Ahora, para hacer el uso de nuestro data binding, vamos a utilizar la notación que habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer una relación unidireccional en este caso. Entonces vamos a utilizar menor que igual. Si fuera bidireccional, simplemente tenemos que agregar aquí el mayor que. Y vamos a agregar aquí un arreglo donde vamos a tener como primer valor nuestra instancia self y como segundo parámetro nuestro atributo como símbolo. Entonces pwd aquí. Ejecutamos esto y estamos obteniendo la ruta en la que nos encontramos. Perfecto. Ok, lo siguiente es desplegar qué archivos tenemos en esta ruta. Y para eso vamos a utilizar una tabla en la cual podamos visualizar el nombre del archivo e información sobre ese archivo o ese folder en particular. Para hacer esto vamos a incluir una tabla utilizando table y le pasamos un block. Ahora, dentro de esta tabla tenemos que pasar cuáles son las columnas que vamos a tener en la tabla. Entonces, para definir esto, primero tenemos que ver qué es lo que va a tener cada archivo. Si utilizamos el comando ls-l, vamos a poder ver que obtenemos bastante información sobre cuáles son los archivos que tenemos aquí. Tenemos los permisos, tenemos el número de links, tenemos el dueño del archivo, el grupo, el tamaño del archivo, el mes, día y la hora en la que fue actualizado por última vez y el nombre del archivo. Ok, para definir las columnas vamos a hacer uso de text column y text column va a recibir un string. En este caso podríamos tener el nombre y vamos a incluir quizá 3 o 4 columnas más. Quizá el nombre, la fecha en la que se actualizó por última vez, el tamaño quizá y quizá el tipo. Esta es parte de la documentación de Glimmer en GitHub y aquí podemos ver que la forma en la que definimos los elementos que están dentro de una tabla es pasándolo a cells rows y básicamente lo que pasamos es un arreglo de arreglos donde cada arreglo es una fila y luego cada elemento de ese subarreglo es el valor de la columna para esa fila en concreto. Bien, esa es una forma de manejarlo y la otra es creando una estructura como lo veíamos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, en este caso esta estructura tiene name, email, phone, city, state y en las columnas estamos definiéndolos con el mismo nombre pero empezando por mayúscula. Entonces con esta convención no tenemos que hacer nada extra, simplemente usando el mismo nombre vamos a saber a qué columna pertenece cada atributo de nuestra estructura. Creo que esta es una forma más organizada de trabajar más que con un arreglo de arreglos, que también podríamos hacerlo y muchas veces cuando es algo simple creo que sería la forma más rápida de hacerlo, pero en este caso para hacer algo un poquito más organizado podemos utilizar estructuras. Ok, aquí generé la estructura row donde definimos el tipo, el número de links, dueño, el grupo. Aquí en tamaño tuve que poner fsize porque no puedo hacer uso del atributo size para esta estructura, ya es una palabra reservada. La fecha en la que fue actualizado y el nombre. Lo interesante aquí es que nuestra estructura tiene más información de la que vamos a desplegar en la tabla. Y eso no importa, simplemente vamos a desplegar la información que nosotros estemos señalando dentro de las columnas y seguimos almacenando el resto de información para poder hacer otras cosas que necesitáramos hacer con esa información dentro de nuestra aplicación. Ahora necesitamos hacer el binding de nuestra tabla con el contenido que va a estar desplegando. Como ya habíamos visto, para eso utilizamos cells rows y en este caso vamos a hacer un binding unidireccional. Es interesante, aquí en el ejemplo podemos ver que es bidireccional, pero en este caso es bidireccional porque es editable. Podríamos estar editando algo en la tabla y actualizando la información en el atributo, pero en nuestro caso es simplemente para visualizar, entonces no necesitamos hacerlo bidireccional. Nuevamente pasamos de instancia self, nuestro atributo en forma de símbolo a rows. Veamos cómo se ve esto hasta el momento. Bueno, en este caso es porque este atributo rows no existe. Al parecer no necesito de una inteligencia artificial para alucinar, puedo generar mis propias alucinaciones. Entonces vamos a agregar este atributo rows. Bien, y esto ya debería estar.
Incluso aquí podríamos inicializarlo, de hecho. Y vamos a inicializarlo como un arreglo vacío por el momento. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Ok, aquí tuve otro error. Puse una S de más. Ok, vamos a ver cómo se ve esto. Y bien, ahora podemos ver que desapareció nuestro label, pero tenemos ahora una tabla. Muy bien, ¿por qué desapareció nuestro label? Esto es porque estamos agregando dos elementos directamente en Windows y pues simplemente estamos renderizando el último que nos aparece. En este caso es la tabla. Lo que podemos hacer aquí es agrupar estos dentro de algún elemento, como podría ser un vertical box. Veamos cómo se ve esto. Ahora ya tenemos los dos elementos. Vamos a hacer que esto no abarque el 100%, y para eso, como ya habíamos visto, lo podemos hacer fácilmente de esta forma. Ahora sí, vamos a desplegar nuestros elementos aquí. Y para ello voy a generar un nuevo método que me permita obtener este valor en crudo y mapearlo dentro de nuestra estructura. Podríamos llamarlo algo como set rows. Entonces aquí podríamos decir que vamos a obtener de forma cruda las filas. Con esto vamos a estar obteniendo las filas, ¿verdad? Podríamos hacer aquí p rows. Vamos a llamar nuestro método aquí. De momento vamos a comentar esto para simplemente inicializarlo y debuguear esta parte. Ok, básicamente aquí obtenemos simplemente un string con todos los valores separados por saltos de línea. Entonces lo que vamos a hacer es, podemos hacer un split de estos valores mediante saltos de línea, y también vamos a eliminar la primera fila que no nos interesa, que es esta de aquí. Podríamos utilizarlo en otra parte de la aplicación, pero en este caso no la necesitamos, entonces la vamos a omitir. Bien, entonces con split, salto de línea, vamos a generar un arreglo donde nos esté separando este string mediante saltos de línea, y vamos a eliminar el primer elemento que no lo necesitamos. Y aquí ya podemos ver donde tenemos cada fila separada por comas dentro de nuestro arreglo. Entonces está bien. Ahora necesitamos también hacer un split de cada uno de estos elementos y mapear nuestra estructura finalmente. Ok, lo primero es que creo que esto debería de ser plural, porque son varias filas, no solo una fila. Y ahora sí podríamos hacer el split de las columnas. Ahora, por cada una de las filas vamos a generar su equivalente, pero en columnas. Y ahora que ya tenemos estas columnas separadas dentro de un arreglo, ahora sí podemos mapear nuestra estructura utilizando el índice o la posición en la que se encuentran dentro del arreglo. En este caso también tendría que ser aquí plural. Y aquí simplemente hicimos el mapeo de lo que necesitamos para nuestra fila. Ahora necesitamos también agregar una variable en la cual vamos a incluir todas estas nuevas filas para finalmente actualizar nuestra variable instancia. Vamos a agregar cada una de las nuevas estructuras dentro de nuestro arreglo de row. Entonces básicamente hacemos un push dentro de este arreglo de filas. Entonces aquí actualizamos nuestro atributo. Ok, vamos a descomentar esta parte. Ahora sí podemos visualizar los distintos archivos que se encuentran en la ruta actual. Pero esta ruta actual sigue siendo estática. Entonces tenemos que modificar que vamos a obtener los archivos dependiendo de nuestro PWD. Para eso vamos a hacer una interpolación aquí de nuestro PWD. Listo. De esta forma estamos ejecutando este método para esta ruta en concreto. Otra cosa que podemos hacer aquí es, en lugar de empezar con la ruta actual, que es la ruta del directorio, vamos a empezar con la ruta de home. Y algo que necesitamos hacer es la navegación. Para esto vamos a hacer uso del método double click en las columnas, y cada vez que hagamos clic en esa columna vamos a obtener cuál es la dirección y vamos a actualizar nuestro PWD para obtener una nueva ruta y visualizar los elementos de esa ruta. Ok, para lograr dicha hazaña vamos a hacer uso de
el método onRowDoubleClick. Como mencionábamos antes, los métodos que empiezan con on-bajo son listeners y están a la escucha de algún evento, en este caso del evento click. Entonces cuando hagamos doble clic sobre una fila, vamos a ejecutar lo que esté dentro de este bloque. Y este bloque recibe dos parámetros. El primero es la tabla en la que está pasando este evento y el segundo es el index del elemento que recibió este evento. Entonces la forma en la que podemos identificar cuál es la fila que recibió el evento es simplemente dentro de nuestras filas. Dentro de nuestras filas vamos a revisar la que se encuentra en la posición de index. Posterior a esto vamos a identificar cuál es la ruta completa sobre el elemento que se está haciendo clic, y para esto podemos hacer uso del comando realpath. Pasamos de instrucción al sistema, ejecutamos realpath, pasamos cuál es la ruta actual, slash y el nombre de nuestro archivo o folder. Y aquí estoy haciendo un chop porque me di cuenta que después de ejecutar este comando retorna un salto de línea, entonces removemos ese salto de línea. Ok, ahora ese realpath, el resultado básicamente es nuestra nueva ruta. Entonces la asignamos dentro de nuestro PWD y también seteamos los nuevos archivos que hay en esta nueva ruta. Algo importante que hay que señalar aquí es que estoy haciendo uso de self.pwd y no estoy haciendo @pwd, porque utilizando la instancia es la forma en la que Glimmer puede detectar un cambio dentro de estos atributos. Entonces veamos si esto funcionó hasta ahora. Muy bien, estamos renderizando nuevamente, pero ahora desde el directorio Home. Podemos ir a proyectos. Ok, nuevamente aquí estoy alucinando, puse set files cuando en realidad evidentemente se llama set rows. Bien, esto ya debería de funcionar. Nuevamente intentamos hacer doble clic en project. Podemos cambiar de directorio fácilmente. Veamos, intentemos abrir este archivo. Bueno, aquí es un archivo y me mandó a una ruta con nada, todo vacío. Entonces, lo que debemos hacer es, debemos identificar, en este caso los directorios empiezan con D y los archivos empiezan con guión. Y dependiendo del tipo de archivo podemos hacer la navegación hacia la ruta, o si es un archivo hacer uso del método de sistema open. Entonces simplemente estamos validando si el primer carácter del tipo empieza con D, entonces hacemos la navegación como la veníamos haciendo, pero si es un guión, vamos a decirle al sistema que abra ese archivo. Veamos cómo se ve esto hasta el momento. Por ejemplo, venimos aquí. Genial, ¿no? Ok, por último, ¿qué tal si agregamos un botón para volver al directorio de Home? Se me ocurre que podemos agregar un botón aquí. Para eso simplemente vamos a encapsular nuestro label. Vamos a hacer un wrap con horizontal box y vamos a incluir un botón. Podemos agregar un emoji de una casa, algo de estilos. Y aquí simplemente vamos a hacer la navegación que tenemos por aquí. Ok, guardamos esto, veamos cómo se ve hasta el momento. Bueno, agregamos esto por aquí. Y bien, ahora podemos ir, por ejemplo, Pictures, volver. Muy bien, creo que esto es algo muy básico, evidentemente. Tomó nada de esfuerzo hacerlo, en realidad. Las cosas que se pueden hacer con Glimmer son geniales, porque tienes todo este conjunto de widgets listos para usar, pero lo interesante es que también puedes generar tus propios componentes, y eso significa que no estás atado a los estilos del sistema operativo. Si bien puedes ir directo utilizando los estilos de cada sistema operativo en el que te encuentres, por ejemplo, en este caso los estilos que utilicé simplemente es la forma en la que se van a renderizar, si van a utilizar todo el espacio o poco espacio, si es vertical o horizontal, pero los colores y todo depende del sistema operativo. Pero también si quisiéramos utilizar nuestros propios colores, nuestras propias formas, es posible hacerlo, y eso creo que es la magia de Glimmer. Creo que es algo que tiene muchísimo potencial y creo que deberíamos de dejar descansar un poco la web a veces para esta clase de programas que muchas veces podríamos hacer fácilmente con una aplicación nativa.